prácticamente entre el monte, ¿no? Sí. Y esto originaba pues un ambiente oscuro, tenebroso y que es generador pues obviamente de un ambiente lúgubre, ¿sí? El panteón, la pérgola, los bailes, y de ahí surge esta leyenda, pero que se ha arraigado mucho al grado de ser un elemento de identidad para los mochis. Porque para... allá está el cerro, allá está el panteón, allá está la Casa de la Cultura Conrado Espinosa, que también da un aspecto así medio lúgubre. Sí, y que también corren las historias de que ahí se ha vuelto a ver a la mujer de blanco, de que ahí ronda el fantasma del profesor Conrado Espinosa, Claro. en fin, todo este tipo de historias que se renuevan, pero tienen este elemento. Siempre al hombre le ha inquietado el más allá. ¿Qué hay más allá? Y en torno a esto, pues dan sus propias explicaciones. las ¿sí? fantasías. Ahora, hay una novela, ¿no? Hay que referirnos a ella, que se llama Yo bailé con la mujer de blanco. Pero es de las últimas, porque anteriormente ya se habían escrito, editado por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Javier Pérez Robles hace algunos 15 o 20 años escribió La Contraleyenda de la Mujer de Blanco, que poco tiene que ver con la historia que escribe Valentín Gutiérrez Román, la última de ellas. Sí, que se llama un- precisamente Yo bailé con la mujer El más de blanco. vendido de la Sí. Feria del Libro, ¿no? Por Sí. cierto. Sí. Después de la utopía, ¿no? Después de Sí. la utopía de Topolobampo, del profesor Citar. Sí, nos han precisamente hecho referencia de que fue definitivamente uno de los éxitos de venta, Sí. ¿no? De la Feria del Libro recientemente Muy buena pasada. mercadotecnia, Sí. ¿no? También. Bueno, pero también tiene este elemento muy sugerente que llama la atención, sobre todo de las nuevas generaciones. Es que es Muchos- una obra que todos quisiéramos tener, Armando. porque Sí, somos de- así es. Y que bueno, de esta forma, ahí el personaje de esta novela se llama Ricardo Amadeo Montesinos. Sí, y yo recuerdo que cuando fue la Feria del Libro donde Hay se una buena prese- historia ahí, sí, ¿eh? se presentó esta novela, justamente se me acerca un señor, ¿sí? A quien no tenía el gusto de conocer, y empieza a decirme: disculpe, con usted quiero hablar, dígame de qué se trata. Tenemos 8 Sí. minutos y tenemos que Sí. terminar esta historia. Bueno, pues yo le quiero decir, ¿cómo es posible que se digan tantas mentiras? te dice... Sí, me dice este señor, sí, y me dice: soy Amadeo Fonseca, me dice. Fonseca Zazueta. Sí. Sí. Y este señor me dice: ¿cómo es posible? Porque ahí en ese libro se habla de Ricardo Amadeo Montesinos. Yo soy Amadeo Fonseca. ¿Sí? De tal manera que dice, no, y dice que bailó con la mujer de blanco. Él reclamando, Yo sí de hecho. bailé con la mujer de blanco. Entonces ahí se generó precisamente una charla que tuvimos oportunidad de tener Llevarlo, ¿no? ahí en el Museo Regional. Ahí pues se pudo presentar y contó su historia, su versión, que merece todo nuestro respeto, pues él la cuenta. Un personaje muy simpático, Sí. el chico psicodélico, ¿no? Así como Sí, le llamaban. así es, Músico, justamente porque en aquella época pues era de vanguardia, él era un jovencito. buen conversador Sí, también. y que el video que tuvimos oportunidad de ver justamente se refiere a la historia que él cuenta, Claro. a esa versión. Fue entrevistado por un periódico local de muy amplia difusión. En ese tiempo, claro. Y de tal manera que esto pues generó cierta expectativa, la gente lo ubica, pero igual, así como él le llama Silvia a la mujer de blanco, hay otras personas que lo Chivita, llaman, dice Chiva. que le llaman Elena, otros que dicen Sí. que es Alicia, en fin, de repente hay muchos referentes, pero Te doy un dato que hoy sucedió. Precisamente platicando con este muchacho Navarro de producción, otra persona que está ahí me dice: las cosas son así, 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 porque es mi tía, porque, o sea, en un parentesco, ¿no? No lo entendí mucho. Pero en esa ocasión que estuvo precisamente en la charla, algunos hasta me criticaron que hiciera la observación. Él lo narra en 1958 y dice que la pieza que estaba sonando y que quiso bailar era Los Salones de Belleza, que en realidad se titula Peluquera sin chamba, sí. de los Abson,
cantada por Frankie Gámez, no Sí. Gómez, Gámez. Los Abson grabaron su primer disco instrumental en 1963. No hay una concordancia entre el 58 con esa pieza. No la grabó nadie más. Su segundo disco fue cuando le pusieron voz, tanto Polo como Frankie Gámez, fue en el 64. Y en 1966 fue cuando se graba esa pieza. Ujú. Sí, esas son las cuestiones que digo yo que son anacrónicas. Claro. Falta la concordancia temporal. Sin embargo, lo que vale la pena resaltar es que hay esta apropiación del mito, de la leyenda, ¿sí? Para hacerla suya. Y así como esta otra persona te dice, es que la mujer de blanco es un familiar mío, ¿sí? Entonces, se da esa apropiación. Igual yo me he encontrado otros testimonios que nos hablan y podemos ir al Panteón Municipal y ahí los panteoneros te dicen, aquí está la tumba de la mujer de blanco, esta es. Y lo dicen con una certeza, con una seguridad que dice uno, bueno, algo deben saber. Y esto nos remite a que para que una leyenda arraigue, necesita haber este sentimiento de apropiación que se da a partir de la propia población. Si no nos la creemos nosotros, ¿cómo nos las van a creer otros? De tal manera que no hay leyenda que mejor identifica a los mochitenses que la mujer de blanco, porque se da este sentido de apropiación, es nuestra la leyenda y de esta manera nosotros la creemos y la compartimos al mundo. Y esto sucede en todos los grupos culturales del mundo y en toda la historia. Incluso Armando. hay muchas similitudes con muchas historias que se dan en Estados Unidos, en otras regiones de México, en otras regiones del mundo, Sudamérica, Europa, incluso hay películas, hay novelas, hay canciones, hay otras historias que son colindantes, muy semejantes, pero hay variaciones. Pero ¿cómo arraiga aquí? Justamente por tener estos elementos. En primer lugar, la coincidencia de un espacio, de la cercanía con el panteón municipal. La adaptación, pues, sí, al sí, entorno. y que además, en efecto, ahí se celebraban bailes, ¿no? En una época de los 60, Claro. justamente, y se da esta circunstancia. Y esto nos permite identificarnos como algo nuestro. Así como es un personaje ya legendario, el Pito Solo, bueno, igual también, y otros personajes más, Claro. también ya la mujer de blanco es un personaje legendario, es una leyenda a la que consideramos también nuestra. Y que ya se quedó como parte de nuestra riqueza cultural. Y la Claro. leyenda viviente, el Señor de los Cintos. Bueno, podríamos platicar de muchas cosas, el tiempo se nos terminó. De hecho, ya nos robamos un poquito, pero es muy, muy interesante. Yo les voy a mandar editadas esas historias en el transcurso de la semana. Armando, muchísimas gracias. Al contrario, Profesor gracias por invitarnos. Carlos, Muy contento. muchísimas gracias. Un Contento programa de que estar se aquí. nos fue como agua. Quisiéramos tener Así más es. tiempo para poder platicar de todo esto. El próximo sábado a las 12 horas estaremos aquí con una referencia muy importante en la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. Por ahí vamos a estar dirigiendo el programa y algunas historias de esas tan ricas y tan interesantes que nos hacen ricos como sociedad en nuestra identidad cultural, y que queremos seguirles platicando. Muchísimas gracias, nos vemos próximo sábado, 12 horas. Hasta pronto. Terminamos por hoy este recorrido por el talento de nuestra gente, Grandeza Sinaloense. Los esperamos en la siguiente emisión.